Hola a todos, bienvenidos al canal. En este video vamos a ver la medición del índice de pobreza multidimensional de Paraguay para el 2020 con la encuesta permanente de hogares en Stata. La fuente para este ejercicio proviene del Instituto Nacional de Estadística, del cual hemos extraído los informes metodológicos, el informe con los resultados, las bases de datos y también los do files que la pueden encontrar para diferentes años. Esta es la página web del Instituto Nacional de Estadística. Como les mencioné, hay toda una sección vinculada a lo que es el índice de pobreza multidimensional, en el cual van a poder hacer la descarga de toda la información que necesitan para poder replicar el cálculo. Esta es la página de la cual pueden bajar las bases de datos, que es la encuesta permanente de hogares. Es el tercer link. Cuando hacen clic ahí se les va a abrir una nueva página en el que van a ver 3 links adicionales, que son los archivos que conforman la encuesta. Tenemos el ingreso familiar y el de vivienda e inventarios de bienes duraderos. Ambos archivos están consignados a nivel de lo que es el hogar, y también tenemos data poblacional, que tienen los datos a nivel de lo que es características en salud, educación, empleo, etcétera. He hecho el clic en lo que es el link de ingreso familiar. Acá pueden ver la estructura de la hoja, en la cual pueden precisar qué año desean bajar, y en la parte derecha pueden ver que les ofrecen 3 tipos de formatos para hacer la descarga. Nosotros vamos a usar el segundo, que es el formato que se utiliza en SPSS, que después nosotros vamos a trasladar para trabajarlo en Stata. Antes de empezar con el ejercicio, un breve resumen de lo que es el índice de pobreza multidimensional. La idea de este índice es identificar las carencias a nivel de hogares o de individuos en diferentes ámbitos, tales como salud y educación. La idea es reflejar lo que son carencias que afectan al individuo tanto en el corto como en el largo plazo. Y bueno, la idea es que esto también complemente la medición del índice de pobreza multidimensional, un poco dando un esquema más puntual de cuáles son las carencias que afecta a la población. Esta matriz resume lo que serían las dimensiones e indicadores que conforman el cálculo del índice de pobreza multidimensional. Se han establecido 4 dimensiones que tienen el mismo peso, que son trabajo y seguridad social, vivienda y servicios, salud y ambiente y educación. Y bueno, lo que ustedes aprecian en la parte inferior vendrían a ser los indicadores que se utilizan para la evaluación de cada dimensión. Bueno, la idea es, como mencionaba, se han establecido las dimensiones, se han establecido los indicadores que se van a cuantificar para evaluar las dimensiones y también los pesos. Entonces, la idea es que vamos a cuantificar el nivel de carencia del hogar, el cual, de acuerdo a la característica de este índice, va a ir de 0 a 1, si lo vemos a nivel de proporciones, o de 0 a 100, si lo estamos viendo en términos porcentuales. Entonces, la idea es que a mayor valor va a representar un mayor nivel de carencia del hogar. Pero puntualmente, para establecer cuál es, digamos, el umbral que me ayude a identificar si es que el hogar es pobre multidimensional, se ha establecido el número 26 o 26%, que es este criterio definido por el comité, con el cual se plantea identificar hogares con un nivel de carencia superior a 26 representarían pobres multidimensionales. Tenemos acá un par de ejemplos. En el caso de un hogar que presente estos 2 tipos de privaciones en particular: hacinamiento, que tiene un puntaje o un peso de 8.33%, y prácticas inadecuadas o falta de servicios para eliminación de basura, que también tiene un peso de 8.33%. En total, este hogar presentaría un nivel de privación de 16.33%. Sin embargo, no estaría siendo considerado pobre multidimensional porque el valor de esta carencia está por debajo del 26. En el otro caso, vemos un hogar que presenta 4 tipos de carencia que sumados dan un total de 26.66%. Este hogar sí representaría pobre multidimensional porque el valor de su carencia es superior a 26. El índice de pobreza multidimensional tiene 3 componentes, por decirlo de una manera. Un primer aspecto es la incidencia, el cual identifica la proporción de personas en una población que son pobres multidimensionales. Esto lo vamos a representar con la letra H. Un segundo componente es la intensidad, en el cual se está estableciendo el promedio de carencias que cada hogar o persona pobre experimenta al mismo tiempo. El producto de ambas dimensiones o de ambos componentes nos da el índice de pobreza multidimensional, que representa el porcentaje de privaciones que enfrentan los hogares pobres respecto al máximo posible de privaciones que podrían tener todos los hogares del país.
para mostrar un poco lo que sería la evolución de la incidencia de la pobreza multidimensional para el periodo 2016-2020. Tenemos para el último año, que es el que vamos a trabajar, este 24.93%, o mejor dicho, este dato implica que el 24.93% de la población se presenta pobreza multidimensional. Este porcentaje en el área rural es de 44.56% y en el área urbana de 13.28%. El segundo aspecto que mencionábamos, la intensidad, promedio de carencias que cada hogar o persona pobre experimenta al mismo tiempo. Tenemos que para el 2020 este promedio de carencias es de 37.70%. En el ámbito urbano es de 35.61%, en el ámbito rural 38.75%. Finalmente tenemos lo que es la evolución del índice de pobreza multidimensional. Tenemos el dato también para el 2020. Este 0.094 está representado en lo que es término del índice. También puede ser interpretado en términos de porcentaje, no solamente habría que multiplicarlo por 100. Entonces, este dato multiplicado por 100, ¿no?, que es 9.4%, nos estaría indicando que del 100% de las posibles privaciones que pueden afectar a la población del país, 9.4% afecta a los pobres multidimensionales. En el ámbito urbano, ese porcentaje es de 4.7%, en el ámbito rural de 17.3%. Este DoFile lo van a poder encontrar en mi blog, como les mencionaba, está básicamente inspirado en lo que es el DoFile que ustedes encuentran en la página web del Instituto Nacional de Estadística. Esta primera parte es solamente para establecer mi carpeta de trabajo y hacer, como les decía, pasar estas bases que ustedes encuentran en la página web en formato de SPSS e importarlas al Stata. Esto usando el comando USPSS. Una vez que he completado esa parte para estos tres archivos, lo que voy a hacer es generar el identificador del hogar que no está, digamos, generado en las bases. Esto también copiado del DoFile que encuentran en la página web del INE. Una vez completada esa sección, lo que voy a hacer es unir estos tres archivos. En el caso de lo que es el ingreso familiar y características de la vivienda, ambos archivos se encuentran a nivel del hogar, entonces es un merge de 1 a 1 usando este identificador del hogar que es la variable HHID. Después lo que voy a hacer es un merge de 1 a muchos, porque el siguiente archivo que ustedes ven es el que contiene la información a nivel de la población o del individuo. Después lo que estoy haciendo es etiquetar la variable HHID, guardar la información en un solo archivo y después estoy especificando que el símbolo que voy a utilizar para identificar los decimales es la coma, que es el esquema que se usa en Paraguay. Voy a empezar a construir los indicadores, voy a empezar con el enfoque de educación, puntualmente con el indicador asistencia escolar de personas de 6 a 17 años. Se considera que el hogar presenta la privación cuando tiene al menos una persona en este grupo de edad que no asiste a la educación obligatoria. Las variables que vamos a utilizar para la construcción de este indicador es la ED02, que es preguntas si saber leer o escribir, ED03 si asistió o asiste a alguna institución de enseñanza formal, ED08 si asiste actualmente a una institución de enseñanza formal. Bueno, básicamente la estrategia que se va a seguir es, vamos a identificar a los individuos que presenten esta condición y después vamos a llevar ese puntaje o esa condición a todos los miembros del hogar. Porque, digamos, de alguna manera este problema que puede estar afectando al individuo también afecta a los demás integrantes del hogar. Y bueno, en el caso de que encontremos hogares en los cuales no hay personas de 6 a 17 años, entonces se le consigna un valor de 0. El segundo indicador es de escolarización atrasada. Se considera como privación aquel hogar con al menos una persona entre 8 a 19 años asistiendo actualmente a una institución educativa que presenta un retraso de 2 o más años, según la edad normativa para cada nivel escolar. La idea es, por un lado, identificar si es que hay individuos que están presentando el tema del retraso y después asignar ese puntaje a todos los miembros del hogar.
El tercer indicador representa años de estudios logrados y analfabetismo. El hogar se haya aprobado si ningún miembro del hogar ha alcanzado los niveles mínimos de escolaridad requeridos según se detalla. Y esta definición va según el año de base de la encuesta. Por ejemplo, los nacidos en el año 1996 hasta el año de la encuesta se les exige 12 años de estudio. A los nacidos entre 1988 y 1995 se les exige 9 años de estudio. A los nacidos antes de 1988 se les exige 6 años de estudio. Y para las personas entre 50 y 65 años de edad se indaga si es analfabeto, ¿no? O sea, si no sabe leer y escribir. Bueno, y como les mencionaba, el año de base es de acuerdo a lo que es la estructura de la encuesta, que es el 2020. Nuevamente, para la construcción de este indicador, la estrategia es primero identificar los individuos que puedan estar presentando esta condición y después la idea es plantearlo para todos los miembros del hogar. Con eso habríamos completado el primer enfoque, que es educación. Ahora pasamos a completar lo que es el enfoque de trabajo y seguridad social, el cual incluye 5 indicadores. El primero es desocupación. Se considera con privación aquellos hogares en los que al menos un miembro del hogar, cuya edad se halla entre 18 y 64 años, se haya desocupado. La variable que vamos a utilizar para la construcción de este indicador es la variable edad, y también esta variable PEAA, que registra la actividad económica del individuo bajo estas características: ocupado, desocupado, inactivos, no reporta, etcétera. El segundo indicador es subocupación por insuficiencia de tiempo. Se considera como privación aquellos hogares en los que al menos un miembro está subocupado por insuficiencia de tiempo, con un total de horas trabajadas en la semana inferiores a 40 y cuya edad está comprendido entre 18 y 64. Este umbral de 40 horas ha sido establecido por este comité encargado, digamos, de todo lo que es la construcción del índice. Variables que vamos a utilizar es la D01, que se consigna si en los últimos 7 días la persona ha estado disponible para trabajar más horas. D03, si la persona desea mejorar su ocupación o cambiar o adicionar otra ocupación. La variable hora BCO, que consigna las horas trabajadas en todas las actividades. Y nuevamente esta variable de actividad económica. Realmente, no, lo que buscamos es primero identificar a nivel de individuo quienes están presentando esa condición y después ese puntaje asignado al individuo o esa variable, consignarla a todos los miembros de ese hogar. El siguiente indicador es trabajo de niños de 10 a 17 años. Para hallar la privación en esta población, el comité consideró pertinente segmentar a la población en 3 categorías: de 10 a 13 años, 14 a 15 años y de 16 a 17 años. Las variables que vamos a utilizar son esta variable hora BCO, que consigna horas trabajadas, y la variable PEAA, que consigna actividad económica. En el primer segmento, de 10 a 13 años, se consideran hogares privados aquellos en los que tienen algún miembro de 10 a 13 años de edad ocupado que realiza cualquier actividad dentro del territorio nacional por lo menos 1 hora. En el segundo segmento, que es de 14 a 15 años, la privación se presenta cuando algún miembro de este grupo de edad ocupado realiza cualquier actividad dentro del territorio nacional en una cantidad de horas mayor a 24 durante los últimos 7 días de la semana. Y para el segmento de 16 a 17 años se consideran hogares privados aquellos en los que algún miembro de 16 a 17 ocupado que realiza actividad dentro del territorio nacional en una cantidad de horas mayor a 36 durante los últimos 7 días de la semana. Entonces, la idea es primero evaluar la presencia de esta condición de acuerdo a estos 3 segmentos y después se agrupa el resultado dentro de una variable. Una vez completada esa sección, como les mencionaba, lo siguiente es
construir la variable, ¿no?, que agrega estas tres condiciones y nuevamente llevar el resultado de esta condición a lo que sería todos los miembros del hogar. El cuarto indicador sería falta de aporte a una caja jubilatoria. Se consideran privados aquellos hogares con al menos una persona de entre 18 y 64 años ocupada y que no está aportando a su caja jubilatoria. Las variables que necesitamos para este indicador es la B10. En el B10 y la C07, ambas preguntan si es que se está aportando a la caja de jubilación, tanto en lo que sería la ocupación principal como en la ocupación secundaria. También utilizamos nuevamente esta variable PEAA, que identifica la actividad económica del individuo, término de ocupado, desocupado, etcétera. Nuevamente identificamos aquellos individuos que presentan esta condición y llevamos el puntaje a todos los miembros del hogar. El quinto indicador de este enfoque es jubilación y pensión. El hogar se haya privado en este indicador si algún miembro de 65 años o más no recibe pensión contributiva y no recibe pensión no contributiva, ya sea adultos mayores o TECO-PARA, que me parece que es una especie de transferencia condicionada. Las variables que vamos a necesitar son la E01HDE, E01IDE y E01KDE. La primera representa si es que el individuo está recibiendo ingreso mensual por jubilación, las otras dos serían ingresos por pensiones no contributivas. Entonces, como pueden ver, primero estoy tratando de identificar si es que el individuo, ¿no?, mayor de 65 años recibe ingreso por jubilación o por pensión no contributiva. Identificar si en términos generales recibe algún tipo de ingreso por este medio y bueno, nuevamente una vez identificado a los individuos que cumplen con esta condición, llevar el puntaje a todos los miembros de ese hogar. El siguiente enfoque que vamos a desarrollar es el de vivienda y servicios. Acá tenemos tres indicadores. El primero es materialidad de la vivienda. Se considera con privación los hogares que presenten al menos una de las siguientes características en la vivienda. Que en el caso de la pared tenga las características que ustedes ven ahí listadas. En el caso de piso, que sea hogar con piso de tierra. En el caso de lo que es techo, un hogar con techo de paja, tronco de palma, cartón, hule, madera de embalaje o otros. Estas características están recogidas en las variables B03, B04 y B05, que identifica tipo de pared, tipo de piso, tipo de techo. No, aquí básicamente se trata de utilizar, ¿no?, la característica de cada una de estas variables para identificar, ¿no?, si es que el hogar está presentando materiales inadecuados. Siguiente indicador es hacinamiento. Se considera con privación aquellos hogares con más de 3 personas por dormitorio. Las variables que vamos a utilizar es la B02B, que consigna el dato de números de dormitorios en la vivienda, y la variable TOTPER, que identifica número total de miembros que habitan en el hogar. Estamos construyendo esta variable per dormitorio, que es un poco identifica el ratio total de personas entre el número de habitaciones o dormitorios, número de dormitorios, y bueno, se considera, como les mencionaba, la presencia de hacinamiento si es que este ratio es mayor a 3. Nuestro tercer indicador es malas prácticas de eliminación de basura. El hogar es privado, presenta la privación si elimina la basura a través de la quema o lo tira en un hoyo, patio, baldío, zanja o calle, en la chacra, en el arroyo, río, laguna u otro. Esto es recogido en la variable B15, que pregunta cómo elimina habitualmente la basura, y ahí pueden ver todas las opciones que se presentan. Cuarto y último componente, salud y ambiente. En este caso tenemos 4 indicadores. El primero, acceso a atención médica. ¿Cómo se define la privación? Hogares con algún miembro que no obtuvo acceso a atención médica cuando estuvo enfermo o accidentado, considerando el periodo de 3 últimos meses, porque, y acá establecen las características, no había atención cercana, la atención fue mala, las consultas son caras, se automédico. También se tiene en cuenta como presencia de la privación al hogar en la que al menos una persona ha consultado a partera empírica, farmacéutico, curandero, familiar,
o vecino u otro. Las variables que vamos a necesitar son la S03, que consulta si es que en los últimos 90 días la persona estuvo enferma o se accidentó. S04 pregunta, ¿consultó algún médico, curandero, etcétera, y o algún establecimiento de salud por esta enfermedad o accidente más reciente que tuvo? La S05, ¿por qué no consultó a nadie para tratar su enfermedad o accidente? Y acá están un poco listadas los argumentos que también se van a utilizar para identificar que el hogar presenta esta privación. Y bueno, la variable S06 en la que se pregunta ¿a quién consultó la última vez por la enfermedad o accidente más reciente que tuvo en los últimos 90 días? El siguiente indicador se denomina agua mejorada. Se define como la presencia de la privación en el caso de que el hogar no tenga acceso al agua a través de, y se establecen una serie de opciones: ESAP, SENASA, Junta de Saneamiento, Red Comunitaria, Red o Prestador de Servicio, Pozo Artesano. Esto se recoge en la variable B chica 06, que evalúa agua utilizada en la vivienda y tiene estas diferentes opciones. Entonces, básicamente se está haciendo una recodificación de esta variable. El tercer indicador es falta de saneamiento mejorado. La privación es cuando el hogar no tiene baño, o si tiene, no está conectado a la red de cloaca de alcantarillado, o no tenga cámara séptica o pozo ciego. Este indicador se construye sobre la base de las variables B chica 12, que consulta si tiene baño, y la B chica 13, que es el baño se desagua en, y establece todas estas opciones que estábamos mencionando. Entonces, el indicador se construye sobre la base de estas dos variables. El cuarto y último indicador de este componente es uso de carbón o leña para cocinar, o bueno, qué tipo de combustible se cocina. La privación se define cuando el hogar utiliza carbón o leña para cocinar. Esta información se recoge en la variable B chica 14b. Hasta esta parte hemos completado el cálculo de todos los indicadores que necesitamos para evaluar cada una de estas cuatro dimensiones. Lo siguiente que vamos a hacer es construir una muestra relevante, que se construye una variable filtro que identifica las observaciones con información en todos nuestros indicadores. Y vamos a guardar esta información en un archivo que vamos a llamar indicadores-12 en número romano. Para empezar la construcción de este índice, primero estoy haciendo un ajuste al formato del cálculo de estos indicadores. Estoy renombrando la variable departamento que previamente se ha llamado DPTORREP. Esta última parte que ustedes ven de la línea 620 a la 623, lo que me va a hacer es ayudar a abreviar parte de los cálculos. Como pueden ver, el primer paso va a ser llevar la información a nivel de hogar, en términos de lo que es la base, para poder luego ponderar mediante la variable FACPOP, que es el factor de expansión de la población, el cual se obtiene multiplicando el factor de expansión a nivel del hogar por el total de miembros. Siguiente paso que voy a hacer, y esto es tomado del DoFile tal cual lo he encontrado, es generar la variable estratos geográficos, que un poco me va a ayudar a establecer las características de la encuesta una vez que utilice este comando de SBY. Entonces, esta parte es tal cual, me refiero a que la construcción lo que ayuda es identificar cuáles son los estratos geográficos, y también presenta las etiquetas para lo que son los departamentos representativos del país. Una vez que he completado esas dos partes, pueden ver en la línea 677 que lo que estoy haciendo es identificar las características de la encuesta utilizando el factor de expansión de la población, esta variable de estrato geográfico y la variable UPM, que representa la unidad primaria de muestreo. Una vez que he completado esa parte, lo que voy a hacer es asignar los pesos asociados a cada variable o indicador
mejor dicho, voy a generar estos pesos y los voy a asociar con cada indicador. Por eso también he usado esta parte, este comando de global, porque me ayuda a abreviar el tener que listar todos los indicadores de cada componente, ¿no? Lo estoy haciendo, esta primera parte lo que está haciendo es simplemente generar los pesos que ustedes vieron en esta matriz que presenté en el PowerPoint. Esta segunda parte lo que hace es presentar la matriz de privación moderada, o sea, está multiplicando el valor del indicador con el peso que acabamos de generar. Una vez que está generada esta matriz de privación ponderada, lo siguiente es hallar la sumatoria, ¿no?, de estos indicadores ponderados, ¿no?, y esto vendría a ser lo que me ayudaría a identificar la privación a nivel del hogar. Lo que tenemos acá también es, vamos a utilizar esta variable que hemos generado del vector de conteo y la vamos a contrastar con la información del umbral que mencionábamos que era 26. En este caso, la información de nuestros indicadores la hemos evaluado o la hemos generado a nivel de proporciones, no de porcentajes. Entonces, en vez de compararlo con el número 26, lo que vamos a es compararlo versus el número 0.26, porque así hemos estado construyendo, como pueden ver, los pesos están identificados a nivel de proporciones. Entonces, un poco para que cuadre la estructura, hacemos lo mismo. Ahora van a ver que hay una sección que ellos denominan vector de conteo censurado. ¿Qué quiere decir esto? La variable anterior, que es multid-pur-26, lo que hace es básicamente identificar, ¿no? Es una variable dicotómica, 0, 1. 0 en el caso de que las carencias del hogar sean menor a 0.26, 1 en el caso de que las privaciones sean mayores o iguales a 0.26. En el caso de esta siguiente variable que se llama sens-c-spector-26, lo que se está es consignando el valor de la privación. O sea, esta sumatoria que hemos estimado al final. Y estamos, esto solamente para el caso de los pobres multidimensionales. En el caso de que no sea pobre multidimensional, ese valor está siendo igual a 0. Por eso se le llama un vector de conteo censurado. Muy bien, entonces una vez que hemos completado esta parte, ya podemos presentar la información correspondiente a la tasa de incidencia de pobreza multidimensional, ¿no? Aquí estamos hablando que es la proporción de la población, el porcentaje de la población que presenta pobreza multidimensional. Una primera forma de presentar la información es utilizando el comando summarize. Vamos a utilizar esta variable multid-pur-26. Estamos utilizando el factor de expansión de la población y con esta primera línea, la 740, podríamos ver la proporción de la población que es pobre multidimensional. Solamente nos tenemos que ir a la sección que dice min. Ahí pueden ver que la proporción es 0.2492919. Redondeándolo, bueno, a dos decimales y viéndolo como porcentaje, sería de 24.93%. Acá tenemos el resultado que aparece en el boletín. Podemos ver que la información concuerda. Este siguiente resultado me mostraría la intensidad, que es la carencia promedio que presentan los hogares pobres. Como pueden ver, acá nuestro resultado en Stata lo está presentando a nivel de proporción, 37,70,12. Si lo pasamos en términos porcentuales y a dos decimales, sería 37,70, que concuerda con la información que aparece en el boletín. Finalmente tenemos también lo que es la información del índice de pobreza multidimensional. También acá lo están definiendo como incidencia ajustada. Esto lo hacemos utilizando el comando summarize de toda esta variable del vector de conteo censurado. Vemos aquí que el dato es de 0.093986.
¿no? En este caso, la información que muestran en el boletín está a nivel de proporción, no la multiplicaron por 100, pero viéndola por 100, como les mencionaba, este dato se interpreta como del 100% de las posibles privaciones que pueden afectar a la población del país, 9.4% afecta a los pobres multidimensionales. Otra forma de cómo podríamos presentar la información de incidencia es utilizando un TAP ponderado, nuevamente usando el factor de expansión de la población. La ventaja de utilizar el TAP respecto al Summarize sería de que, aparte de brindarnos el porcentaje, también nos puede brindar la información de la frecuencia. En este caso vemos la incidencia, ¿no?, es de 24.93%, que representa aproximadamente unas 1.782 personas, 1.782.000 personas que son consideradas pobres multidimensionales, de un total de 7.151.000. Otra forma de presentar la información es utilizando estos comandos de SVY. La ventaja de usar este tipo de comando es que, aparte de obtener la información, esto a nivel de proporción, también obtenemos la información del límite superior e inferior del estadístico. ¿No? Pueden ver ahí en el valor min, ¿no?, que nuevamente a nivel de proporción tenemos el punto 2493 o 24.93%, y además también nos da el intervalo de confianza. Esta es la utilidad de utilizar ese tipo de comando. Lo mismo podemos hacer para lo que es el valor de la intensidad, así como lo que es el índice de pobreza multidimensional. Con esto estaríamos presentando la información a nivel nacional. Un segundo componente sería brindar la información desagregada por ámbito geográfico, área urbana y rural. Entonces, un primer paso sería primero recodificar la variable área, que está ya generada en la base de datos. Y bueno, lo siguiente que podríamos hacer es utilizar unos tabs, lo cual nos permitiría identificar la información que está presentada a nivel de proporción, ¿no? Pueden ver el total, que es voy a decirlo en términos de porcentuales, 24.93%, que era el valor de la incidencia de pobreza multidimensional a nivel nacional. En el área urbana esto sería de 13.28%, el área rural de 44.56%. Trayendo nuevamente el gráfico para poder contrastar la información, vemos que los datos concuerdan. Esta siguiente línea, la 763, lo que nos estaría ayudando es a identificar lo que es la intensidad por ámbito geográfico. Tenemos que lo que es el total es de 37.70%, el área urbana 35.61%, área rural 38.75%. Finalmente, lo que sería el valor del índice de pobreza multidimensional, tenemos el dato de 9.4% en lo que es total nacional, el 17.3% ámbito rural y el 4.73% en el ámbito urbano. Bueno, esto es una breve presentación de todo el contenido que ustedes pueden encontrar en este DoFile. Los invito a que lo revisen porque de hecho hay mayor desagregación que ustedes pueden encontrar a términos de lo que es departamentos y cada uno de estos componentes. Espero que haya sido de ayuda el video. Dejen sus sugerencias y comentarios y bueno, será hasta la próxima. Gracias.